Bienvenidos a otro episodio de Mi Buenos Aires querido. El episodio de hoy se llama La Puerta Inglesa. Mi Buenos Aires querido. En este episodio de la serie de podcast Mi Buenos Aires querido, realizado por el estadista comunitario, nos sumergimos en una historia de conocimiento popular, poco documentada, pero que ha marcado, para anécdota y para conocimiento histórico, nuestra comuna. Referimos así al curioso nombre del sector al pie de las dos lomas comúnmente llamadas Las Mellizas en la calle 49 Ayacucho, llamada así en honor a la batalla de Ayacucho, que terminó de sellar la libertad de las Américas de la corona española. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Este sector, cuyo nombre todavía se conserva en los nombres de negocios que circundan, se llama La Puerta Inglesa, un nombre cuanto menos curioso, en el corazón de un barrio que, en principio, nada tiene que ver con ingleses, ¿verdad? Muchos aducen a que el nombre del sitio se debe a que antes, en aquella esquina, había una cantina con ese nombre. Insisten en que el sector se llama La Puerta Inglesa porque había un bar que, buscando emular un pub de los que comúnmente se ven en Londres, se llamaba, precisamente, La Puerta Inglesa. Para nuestra alegría existen, sin embargo, otras posibles explicaciones, mucho más curiosas e interesantes. Y es que lo cierto es que cuando la cantina se construyó, ya el sector se conocía como La Puerta Inglesa, de modo que esta debe su nombre al sector y no al revés. Entonces, quedamos en las mismas. ¿Por qué se llama La Puerta Inglesa aquel sector? La segunda hipótesis deriva de la contratación del ingeniero inglés John Henry White por parte del gobernador Pedro Restrepo Uribe, con el propósito de que éste trazara las calles del incipiente barrio Buenos Aires, que apenas llegaba hasta, precisamente, aquel sector que hoy se llama La Puerta Inglesa. Entre Prado, barrio inicial de Medellín, y La Puerta Inglesa, había de hecho población de baja densidad a mediados del siglo XIX, y limitaba por el oriente con la finca de don Carlos Coriolano Amador Fernández, de nombre Miraflores. Parece improbable que un inglés construyera en propiedad de don Amador una puerta, fuera cual fuera su naturaleza, y parece aún más improbable que se relacionase el trazado de las calles del incipiente Buenos Aires con una puerta. La tercera hipótesis, sin embargo, pese a lo rocambolesco que pudiera inicialmente parecer, cuenta con un mayor respaldo documental. La historia va más o menos así. Don Carlos Coriolano Amador Fernández fue, puede decirse, fundador de Buenos Aires como lo conocemos hoy. Un hombre de riquezas que para la época eran difíciles de calcular. Vive como una leyenda en el imaginario colectivo de muchos antioqueños fascinados con la historia. La cosa es que don Carlos Amador, como habíamos mencionado antes, tenía una finca de recreo en lo que para esa época eran las afueras de Medellín. Dicha finca iba desde lo que hoy son Las Mellizas hasta un punto más bien difícil de delimitar por allá en Cauces. Resulta pues que allí, en los límites entre la Medellín del siglo XIX y la finca de don Amador, había una puerta de hierro forjado importado que, según cuentan relatos de periodistas e historiadores como Reinaldo Espitaleta y Orlando Ramírez Casas, era una réplica de una puerta del Palacio de Buckingham que el patriarca había visto por primera vez en uno de sus viajes en busca de negocios a Londres. Resulta que a don Amador le fascinó aquella puerta, con dos portones de hierro sujeto a dos columnas adornadas, que representaban la elegancia a la que el paisa siempre dio cierto valor. Se le ocurrió entonces mandarla a hacer y traerla en barco del viejo continente e instalarla en la frontera entre su finca y Medellín. Cuenta la historia, extraída del libro Buenos Aires, Portón de Medellín, del ya citado escritor Orlando Ramírez, que el nombre de la puerta también era reconocible en los acabados, pues el adorno predominante era, según contó el autor Alfonso Awiles, uno de los jesuitas que compraron la finca a don Amador, la bandera del Union Jack Flag, que es con la que todos conocemos a Gran Bretaña. Si fuera esta la causa, pues no debiera llamarse Puerta Inglesa sino Puerta Británica, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a don Amador? Sin embargo, la sabiduría popular a veces es difícil de entender. Hoy nos queda el sector La Puerta Inglesa, a una cuadra de la iglesia de Miraflores y a pocos metros del Colegio de Asamblea Departamental. No muchos saben que se llama así, pero su nombre sigue estando estrechamente relacionado con la historia general de nuestra querida ciudad, y aún más,
con la historia de nuestra Comuna 9. Vendida la finca a los jesuitas y desarmada la puerta por estos, se instaló en la frontera la famosa cantina, y el nombre se inmortalizó, junto al nombre de don Carlos Amador, cuyo nombre, por cierto, emula al famoso general romano. En todo caso, no nos vamos por las ramas. Lo cierto es que estas curiosidades nos permiten entender, poco a poco, ladrillo a ladrillo, el edificio de nuestra historia como ciudad, como barrio, como comuna. Por eso es importante a veces darse un momento para inmiscuirse en los pasajes de una historia que no nos enseñan en la escuela. Hoy sabemos que la puerta inglesa se llama así porque a un señor de riquezas incalculables se le ocurrió mandar a hacer una réplica de hierro importado desde la mismísima Londres, una réplica de una puerta de un palacio real. El que hoy existe, por cierto, no es el mismo que don Carlos le fascinó, sino que hoy se ve una puerta realizada en el marco de una remodelación hecha en 1933, después de la Primera Guerra Mundial. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 9, Buenos Aires, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.